Éxodus, escuela de discípulos, haciendo discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas que el Señor nos ha mandado. El Señor Jesús nos dejó 4 requisitos escritos en su palabra que enseñan claramente qué se tiene que hacer para ser un discípulo del Señor. Te los voy a leer. Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Lucas 14:26. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Lucas 14:27. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Lucas 14:33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Y ahora con ustedes, desde la ciudad de Round Rock, Texas, Éxodus, escuela de discípulos. Es como ahorita, ¿por qué me pides santidad? ¿Por qué me pides limpieza? ¿Por qué me pides justificación? ¿Por qué me pides que te ayude? Simplemente ve y haz lo que tienes que hacer. Vive en santidad. Ya te di todo. Puse en tu mente mi palabra y en tu corazón. ¿Sí? Te di de mi espíritu. Te santifiqué, te justifiqué, te hice perfecto. Arranqué el deseo de tu corazón de la maldad y lo aventé a la profunda del océano. O sea, ¿qué necesitas? O sea, remuévanse todos esos asuntitos y simplemente vayan y háganlo. Vivan. Vivan. Nada más. Lo único que tienes que hacer es vivir. Ya el espíritu de vida está en ti. Solo ve y vive. Vive en santidad. Deja que el deleite interno, no lo resistas, no pelees la santidad. Deja que el deleite interno empiece a fluir. No te rebeles contra el espíritu, no lo retengas haciendo maldad. Ahora en otro tiempo teníamos malhechores queriendo hacer cosas buenas. Ahora tenemos los buenos que todavía quieren regresar a hacer lo malo. O sea, está todo raro, ¿no? Cuando eran malos, querían hacer cosas buenas. Ahora que son buenos, quieren hacer cosas malas. O sea, no te rebeles contra la naturaleza, deja que tu naturaleza fluya. Déjenla fluir. Ustedes la experimentan y la sienten, pero la carne, la costumbre, o para que no digan cosas de ustedes, pues se rebelan. O sea, no, déjala que fluya. Si vas a beber, pues bebe rico, ¿no? Sumérgete de una vez. Lo que sea que truene, pero si ya te diste cuenta que las algarrobas no es tu comida, no te la quieren dar, pues vente para la casa del Padre. ¿Sí? Acá hay mejor alimento. Acá puedes comer así bien rico. Solamente así vas a poder en realidad vivir totalmente en perfección y santidad enfrente de Él. No en tu esfuerzo. ¿Sí? Es porque Dios está en ti. ¿Sí? Y puedes confesar abiertamente, sí, soy perfecto. ¿Por qué? Porque Jesús con su sacrificio me hizo perfecto. Y por cuanto yo creo que soy, ¿qué fluye? Sí, fe y fruto de fe. Pero ya no un evangelio encerrado, ya no en un evangelio aprendido, de aprendizaje y estar aprende y aprende, pero nunca viviendo. Sino al contrario, ahora viviendo de verdad, porque Dios está en ti. Dios vino a hacerte árbol de justicia. Él vino a vivir en ti para que de ti fluya todo eso. Déjalo fluir. Así que no le pongas tapón, no le retengas. Las acciones carnales, los corajes, los pleitos, el yo y ese tipo de cosas, si tú no los quitas, esos nunca se van a quitar de ti si tú no los quitas. ¿Sí? Por eso dijo, el otro día estábamos hablando, haced morir lo terrenal en vosotros. Ya eres nuevo, ya eres conforme al corazón de Dios, ya eres uno con Él, ya eres santo. Ahora tienes que hacer morir lo terrenal en ti. Eso terrenal practicado es lo que impide que el Espíritu Santo fluya. Por eso ustedes se han dado cuenta que tienen necesidad de la santidad. No han llegado a hacer situaciones como que, ay Señor, te necesito.
¿Por qué? Pues que se encargan de taparlo. O sea, en lugar de hacerlo fluir, lo tapan haciendo obras malas, que ya no son conforme a tu naturaleza. ¿Sí? Entonces, no, mejor estudia, ve cuál es tu nueva naturaleza. Yo ya no soy pleito, yo ya no soy enojón, yo ya no soy amador del dinero, yo ya no soy codicioso, yo ya no soy adúltero, yo ya no soy fornicario. Ahora yo soy todo esto. Entonces, entiendes que esas cosas ya no son tuyas y ya las vas dejando de practicar. Por eso es que en realidad luego representa mucho reto el dejar de pecar, porque se concentran más en hacer esas cosas. Hagan morir lo terrenal. Y ahí claramente Pablo describe cuáles son las obras terrenales que constantemente se están practicando. No se van a dejar de hacer solas. ¿Por qué? Porque son hechas por ti. Entiendan y vean. Cada obra mala que salga de ti es hecha por elección. No es porque tú no tienes opción. Tú la eliges hacer. Así de libres son. Ni Dios ni el diablo los esclaviza. El que haga lo malo, lo hace. Jesús lo dijo, el que peca, esclavo es el pecado. ¿Pero por qué? Porque le está obedeciendo. ¿Sí? Tú no eres esclavo del pecado, tú eres libre. Eres totalmente libre. No hay ningún deleite carnal ni ningún pensamiento que te esclavice. Cualquiera de esos tú los puedes dejar en cualquier rato. Porque son acciones. Son acciones. ¿Estamos claros? No es naturaleza interna, así que tengo que hacerlo, no. Cristo murió ya por ti, ya eres libre. Los nacidos del Espíritu ya son libres. Crean esa libertad y vivan esa libertad. Y entiendan y vean y sean sinceros. Si produciste obras de tiniebla, no es tu naturaleza, no es porque tienes que pecar, no es porque eres así, es porque así decidiste hacer. De esa manera vas a entender también que tú tienes el control de todas esas cosas por el Espíritu de Dios en ti y que tú eliges. Lo que Dios quiere es lo que quiere. Hombres santos que de verdad aman la santidad. Él no nos hizo como a los ángeles que ya nos hizo santos y no tenemos opciones. ¿Sí ven esa opción? Tú eliges siempre uno o el otro, la mesa de Dios o la mesa del diablo. Sean sabios en sus elecciones y entiendan que cuando elijan mal no es porque sean así. Los nacidos de Dios ya no son malos. Los nacidos de Dios son buenos. Y no importa qué cristiano te diga que eres un hereje. Sí, que eres un hijo del diablo, que te crees mucho. Sí, me creo mucho. Porque me hicieron mucho. Porque el santo habita en mí. Sí, y no voy a creerlo nada más porque un montón de gente no lo cree. ¿Cómo voy entonces a producir santidad? Si no lo tengo en mí. Eso tengo que creerlo. Por eso te van a atacar y te van a decir hijo del diablo, y te van a decir hereje, y te van a decir blasfemo, y te van a decir que te crees que eso le pasó al diablo y así lo lanzó, por eso el Señor lo lanzó. Te van a decir todo este tipo de cosas, pero es porque ellos no creen. ¿Sí? Para hacerte incrédulo también a ti. La forma más efectiva de hacer incrédulo a una persona es poniéndolo como, tú no eres eso. Tú eres un malhechor. Tú eres un hijo del diablo. Ese es uno de los mejores ataques directos en contra de tu fe. Porque ocasiona en realidad que tú desistas, que tú creas las mentiras de él, y cuando tú crees las mentiras de la persona que te la está diciendo, ¿cómo va a ser tu forma de conducta? Tu forma de conducta va a cambiar. Porque ahora ya el problema ya se originó por dentro, porque tú ya estás creyendo las mentiras. Tengan mucho cuidado. Si el Señor Jesús los roció, los santificó y los hizo perfectos, no crean mentiras que la gente o el diablo por medio de las personas o las mismas personas mismas vengan a decirte contrario a lo que Dios hizo por ti. Vas a tener que amarrarte bien firme a lo que Dios hizo por ti. Si está escrito, y ahí lo leímos en Hebreos, que a los que santificó también justificó, y a los que justificó los hizo perfectos.
Por lo tanto, los rociados por la sangre de Jesús en su sacrificio están santos, justos y perfectos. Son santos, justos y perfectos. Si el fruto no está siendo producido, no es porque no sean. Es porque no han hecho morir lo terrenal todavía. Pero eso no es porque no puedan. Es porque o no han creído realmente lo que tienen acá o no saben lo que tienen. Hoy en día es como, hoy tenemos en el cristianismo es como hijos ricos mendigando pan. Herederos ricos mendigando pan. Esa es una de las cosas más tristes. ¿Qué harían ustedes si ven por allá un heredero rico que anda abajo de los puentes? Oye, pero tú eres rico. Sí, mi padre es el creador de los cielos y la tierra. Entonces, ¿por qué andas mendigando pan? Bueno, pues es que el pecado, tú sabes, la carne es débil. Pero pues todos esos adversarios el Señor los venció por ti. Pues sí, pero pues la carne es débil. Pero la carne ya la venció el Señor por ti. Pues sí, pero es por gracia, hermano. O sea, no vamos a dejar de pecar como quiera. O sea, ¿ven los enredos? Estamos hablando entonces de la vida nueva, ¿ok? Las cosas viejas, como dice claramente aquí lo leímos, el pacto viejo está próximo a desaparecer. Tienes un pacto nuevo. El pacto nuevo ya no está recargado en la fuerza de los hombres. El pacto nuevo está recargado en el poder del Espíritu Santo de Dios. ¿Sí? Y ahí sí se puede. Por eso dice, todas las cosas las puedo en el Señor Jesús que me fortalece. ¿Sí? Porque pues me ha fortalecido para hacer todo. ¿Sí? Y si el Señor me ha fortalecido para hacer todo, y yo no estoy haciendo todo, ¿quién es el malhechor? ¿Tengo excusa? No puedo. Créanme, yo le busqué muchas excusas por todos lados. Y cada vez que le buscaba una excusa, me la tumbaban por otro lado. No, si Él me ha fortalecido a mí para yo hacer todo en esta tierra, es porque Él espera que yo haga todo. ¿Sí? Y que no encuentre nada difícil. Mucho menos el vivir en santidad. ¿Nos vemos? Dios te lo va a quitar. Dios no le va a quitar nada a nadie. Cuando alguien dice Dios me lo va a quitar, ¿eso cree que Dios está en él? No, está acá. Porque ¿hace cuánto vino el Señor Jesús a morir por los hombres? Más de 2000 años. Cuando entonces hace todo ese tiempo, desde el día en que Él fue sacrificado y sus primeras gotas de sangre cayeron a la tierra para limpiar a los hombres de su pecado, allí quitó el pecado del mundo. Y está escrito. Quitó, no dice, y voy a ir quitando mientras los hombres van haciendo en la tierra sus pecados. No, una vez, y aquí lo leímos en Hebreos, una vez el sacrificio fue y para siempre. Y no tiene que estarse ofreciendo más veces. Oh, pues ahora ya, vamos a decir, la generación primera de cuando Él primero se sacrificó. Ah, no, pues ahora nació otra generación, entonces tiene que venir y sacrificarse por esa generación. O luego tiene que sacrificarse por cada uno según sus propios pecados. No, Él con un solo sacrificio quitó el pecado del mundo. Y dirán ustedes, entonces, ¿por qué hay pecado en el mundo? ¿Por qué creen que hay pecado en el mundo? Porque la gente que habita en el mundo no ha creído que Jesús vino para quitarle tus pecados. El pecado se hace solo. Se comete el adulterio si no hay hombres. Se roba si no hay hombres. Se miente si no hay hombres. El pecado no se hace solo. Los hombres lo hacen. Y si los hombres creyeran lo que el Señor vino a hacer por los hombres, a quitarles el pecado, no habría pecado en la tierra. La única razón que hay pecado es porque los hombres, primero, no creen lo que el Señor Jesús hizo y luego pues les encanta el pecado. Pero si los hombres creyeran lo que Jesús hizo, porque Jesús lo hizo, que hoy no miremos que el pecado se haya acabado en el mundo, eso no significa que su sacrificio haya sido nulo. Lo que da testimonio es que aún que el Señor Jesús vino para quitar el pecado del mundo, aún los hombres habitan en pecado. ¿Quiénes son los malhechores?
el propio sacrificio del Señor Jesús, y por eso Él dijo, el que no cree ya ha sido condenado, porque dando testimonio con su sangre montones de años que sucedió, y Él quitó el pecado del mundo, y hoy en día el que habita en pecado está renegando de ese sacrificio. ¿Sí nos vemos? Es bien importante, no es cualquier cosa. Por eso dice que va a ser un que siga pecando. Sí, ahí lo leímos. El que pisoteare la sangre del pacto y tuviere por menos al Hijo de Dios, no le queda más que una horrible expectación de juicio, porque Él vino para quitar el pecado. Sí, porque el hombre en el cual todavía habita el pecado no es porque Cristo no hizo el trabajo, es porque éste lo retiene. Todo hombre que retenga el pecado, ahorita en los hombres ni siquiera tendría que haber el pensamiento así vago, aunque sea, de que puedo pecar o que vamos a pecar. Eso no debería de existir en la mente de los hombres, porque yo no miro eso en la palabra. El otro día el Señor me enseñaba a una persona golpeando una piedra, pero esta piedra que la persona estaba golpeando, yo no la he mirado aquí en la tierra. Entonces, mientras esta persona golpeaba la piedra, se justificaba a sí misma usando versículos de la Biblia como escudo para con Dios. Entonces, me sorprendía al ver eso. Entonces le preguntaba al Señor, ¿por qué esta persona está golpeando la piedra? Dice, no está golpeando la piedra, me está golpeando a mí, porque está desechando mis palabras. Ningún hombre será justificado por su conocimiento. Así era la respuesta del Señor. Entonces, cuando yo miraba eso y me decía así estas palabras, diles, así me decía, diles, que el pecado no es pecado hasta que el hombre lo comete. Así como le dije a Caín, el pecado está a la puerta, mas tú te enseñorearás de él si él hubiese querido. El pecado, las situaciones que el hombre hoy en día llama pecado, van a estar siempre, va a estar la oportunidad de hacer lo bueno o lo malo, pero el pecado no es cometido hasta que se lleva a la acción. Y todavía el hombre, cuando se justifica a sí mismo usando el conocimiento de la palabra para amparar su pecado, sus acciones malas, piensa que por eso va a ser justificado delante de Dios, y no es así. Es como si estuviera bofeteando otra vez al Señor Jesús, como cuando los escribas y fariseos lo golpeaban. Y en primera de Tesalonicenses 4:7 dice, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio de su Espíritu Santo. Entonces, cuando el hombre desecha la santidad, no está desechando a un hombre, está desechando a Dios mismo. Y todavía dice, no, Señor, yo te sigo, cuando realmente no lo está haciendo. Porque Dios es santo 3 veces. O sea, cada vez que se rechaza la justicia, y eso es lo peligroso. Por eso es que viene condenación, porque nosotros somos libres y cada acción es una elección. Y mientras tú aquí en la tierra, el hombre puede decir, no, es que hice eso porque fui débil. O es que hice eso porque X persona no es correcto lo que me hizo, o no es justo lo que me hizo. A los ojos de Dios estás dando testimonio que tú amas más lo malo que a Dios. Ah, no, pero yo sigo a Dios, yo amo a Dios, yo amo mucho a mi Dios con todo mi corazón. Yo entiendo que es lo que dices, pero tus acciones dicen diferente. Por eso estoy hablando, es bien importante salir del evangelio del conocimiento. No, yo sigo a Dios. No, vete mirando tu forma de conducta y esa regla, porque esa es la que va a dar testimonio que realmente tienes a Dios en tu corazón. Porque ahí se muestra, ¿sí? Se muestran. Ese es un rudimento del mundo. ¿Cuál? El decir una cosa y hacer otra. Es bien importante que sean congruentes. Lo que digas, eso haces. O sea, dando por hecho que es bueno, ¿no? Dando por hecho que tienes la ley de Dios en tu mente y en tu corazón escritas. Entonces es bien importante ese asunto para que funcione de la manera correcta. Porque sí, muchos se dicen a sí mismos que están en realidad en Dios. ¿De dónde salió eso? De la religión.
Sí, porque la religión ha hecho creer a los hombres que son de Dios. Lo curioso es que por un lado los hace creer que son de Dios y por otro lado los hace creer que son pecadores. O sea, en realidad no los lleva para ningún lado. Sí, porque hazte cuenta que les crean una confusión. Y esa confusión han creído. Por un lado, creen que son de Dios y que siguen a Dios y que aman a Dios. Hacen obras malas. ¿Por qué? Porque les han enseñado que también son pecadores. O sea, entonces son gente que sigue a Dios en pecado, abiertamente hablando. Y ahí es donde los resultados son diferentes. Tú, como hijo de Dios, vas a ser congruente. Rociados, primero nacidos. Luego, en tu mente y en tu corazón, tienes la palabra. Eso te lleva a ser uno con Él. Por cuanto tú eres uno con Él, todo lo que de Dios fluye, fluirá de ti. ¿Tienes eso? Todo lo que de Dios sale, va a salir de ti. ¿Por qué? Porque tienes a Dios en ti. ¿Ok? Como te estaba diciendo otro día en el vaso. Lo que el vaso tenga adentro, eso va a salir. Si tú tienes a Dios en ti, va a salir únicamente Dios. Los nacidos de Dios ya tienen a Dios. Entiendan esto tal vez muchas veces por las diferentes prédicas y eso se medio confunden porque se habla de diferentes maneras. Los nacidos de Dios son de Dios. ¿Ok? Así como en el mundo físico naces una vez y ya no vuelves a andar naciendo cada vez, así en Dios. Los nacidos de Dios son así, nacidos. ¿Pueden los nacidos hacer lo malo? Bueno, según la Escritura dice que no. ¿Por qué? Porque la simiente de Dios permanece en ellos. Pero si la simiente de Dios no permanece en el nacido de Dios, ¿qué pasa con ese? Va a pecar. La garantía no está en el nacido, sino en que permanezca la simiente de Dios en él. Entonces, un nacido de Dios puede ser nacido que se descarrió, pero es nacido de Dios. Si muere cuando anda como el hijo pródigo, va a terminar en el infierno. Pero los nacidos de Dios son siempre nacidos de Dios. Te digo esto para que luego no estén cuestionando, es que si ya nací de Dios o no, es que la Escritura dice que el que nace de Dios, las cosas Dios hace y todo eso, sí, pero es voluntario. Funcionaría correcto, naces de Dios, la simiente de Dios permanece en ti, tú te aseguras que la simiente de Dios permanezca en ti, entonces no vas a pecar y entonces vas a ir haciendo todo lo recto. Allí sí, pero porque le pusiste, te entregaste tú a ese mismo propósito. Y ahorita, pues por causa del evangelio predicado y aprendido y el asunto ese de que pues los deseos carnales y huele a Egipto, eso lleva a los hombres a en realidad estar pues haciendo otras cosas, ¿no? Apegados a otras cosas en lugar de la verdad. ¿Nos vemos? ¿La están viendo? Entonces, ¿qué crees que eres? Como nacido de Dios, tienes en tu mente y en tu corazón la palabra de Dios. Eso te da como testimonio que tienes los manantiales de vida eterna. Ahora nada más déjalos fluir en cada instancia. Entonces se va a convertir eso en tu vida. Entonces tú vas a vivir. Cada acción tuya es vivencia. Estás viviendo. ¿Sí? Por eso luego de no, es que viví esta experiencia con el Señor. Bueno, cada acción que tú haces es... ¿Qué te acuerdas para atrás en tus memorias? Normalmente es las cosas que hiciste o las que te hicieron. A menos que andes mirando la playa y todo eso. Pero te acuerdas lo que hiciste como quiera, ¿no? ¿Ves? Eso son lo que en el mundo se le llaman vivencias. Vida
Normalmente la gente hoy en día pues vive en pleitos, contiendas, en sus diferentes cosas. ¿Y qué dice? Esto no es vida. ¿Sí? ¿Qué es vida para los hombres? Disfrutarla, ¿no? Eso es vida para los hombres. Heme aquí. La vida en Cristo es deleitable. Ahora, eso es vida. Y vas a poder, yo les digo, de las vidas deleitables, Jesús no tiene comparación en la tierra. Sí, gracias. Tú puedes tener dinero y todo eso, e ir a diferentes lugares, conocer todo eso, el mundo, y no tener preocupaciones en cuanto a los afanes de la vida, ¿no? De las cosas que haya que pagar y eso. Pero se disfruta, el verdadero evangelio se disfruta y no es comparable a una vida de riquezas. ¿Sí? Les digo esto para que no busquen riquezas, no piensen, no se dejen engañar con el mundo que las riquezas traen felicidad. Sí, porque no la traen. La verdadera felicidad está en Cristo, y esto únicamente lo van a comparar con ustedes lo viven. Sí, te sientes bien cuando tienes dinero y te vas a gastarlo y eso, pero no es plenitud. Porque si las riquezas fueran la felicidad de los hombres, pues dejarían en un momento dado de comprar cosas. Pero no. ¿Sí? Entonces, pruébenme allí y vean y comprueben en ustedes mismos lo que es tener a Jesús en el corazón constantemente. Esto también te va a llevar a que la presencia de Dios sea permanente en ti. Eso sería la presencia de Dios 24 horas en ti. Eso daría testimonio de que tú estás sumergido en la santidad. Si la presencia de Dios no es 24 horas, no estás sumergido. Bebes y te sales, y luego regresas y bebes y te sales, y luego regresas y bebes. A veces te quedas más, a veces menos, a veces bebes más, a veces menos. Entonces eso te ocasiona a que no estés en la presencia de Dios todos los días. ¿Sí? El propósito de Dios, Él dijo para que estén conmigo donde yo esté. ¿Se acuerdan? Entonces, ¿qué quiere Él contigo? Los humanos tienen la tendencia de, me gusta estar con la persona, pero sabes, como que quiero estar solo, ¿no? ¿Sí? Ahorita no necesito humanos. Dios no es así. Sí, a veces los hombres miden a Dios, por eso dicen en el rancho que el león piensa que todos son de su, ¿cómo es? ¿Condición? De su misma condición. Bueno, yo pensé que era camada, ¿no? Eso sí, ¿no? Dios no. Una de las cosas más ricas de Él es que Él está buscando traer a los suyos a Él y que permanezcan en Él. O sea, Él no está deseando que tú vengas y, ahora sabes que ya, pues como que me enfadaste, ¿no? Hace para allá. Es el contrario, en Dios es la permanencia constante. Por eso concéntrense, y esa va a ser tu santidad. No momentos de gloria, no momentos de su presencia. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Permanencia constante en la santidad. Sí. Creo saber, tenía una pregunta, pero creo saber que ya me la contestó, pero quiero estar segura si es así como la entendí. Ok. Porque me quedé atorada aquí donde dice, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe. Purificado los corazones de mala conciencia y lavado los cuerpos con agua pura. Entonces, para que mi corazón, bueno, para que yo ser donde dice aquí, donde dice y los corazones de mala conciencia y lavarme mi cuerpo con agua pura, es así como dijo que nos sumerjamos en el sumergimiento en la santidad, en el beber del agua y
sumergirnos más y más en Él. Es así como la mala conciencia se va y mi cuerpo se está limpiando. ¿A cuál versículo está leyendo? A ver, en el 22 del el 10:22 de Hebreos. Acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. En Hebreos 9:14, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Cuando está la mente cauterizada de malas conciencias, cuando piensa que por medio de los rudimentos, o por ejemplo en el cristianismo, agarrándolo de ejemplo, no yéndonos tanto hasta Moisés, ellos tenían que hacer todo el orden de culto allá atrás, y hoy también. Por ejemplo, para los cristianos ir a la iglesia es una buena obra. Diezmos, ofrendas, servicio, estar involucrados en la famosa obra, ese es otro sacrificio. Entonces, el pensar que esas cosas te sirven en frente de Dios, esa es la conciencia cauterizada. ¿Sí? Y la gente, y mucha gente está esclavizada a que están haciendo la obra de Dios porque los pastores les han engañado diciéndoles es la obra de Dios. La obra de Dios es que creas en Él, no que hagas multitud de eventos y servicios o servidumbre dentro de la congregación. Entonces, cuando la conciencia está cauterizada, o mala conciencia es creer que tú eres una buena persona porque estás haciendo todas esas actividades. ¿Sí? Cuando yo fui hecho una buena persona porque el Señor puso en mí su palabra. Entonces, así en el 14, ¿qué es lo que nos limpia de la mala conciencia? Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas. ¿Ven? ¿Cuál es el problema ahí? Las obras muertas. ¿Cuáles son esas obras muertas que hacen a los hombres creer que están siguiendo a Dios? Eso varía de organización en organización, religión en religión. Sí, por ejemplo, vamos a hablar de los rudimentos de los hombres. Según los cristianos más rígidos. A las mujeres, no maquillajes, no joyas, vestimentas tapadas por doctrina, no por voluntad. Si bien la mujer es bueno que se vista decentemente como Dios manda, pero no que le impongan la carga. ¿Okay? Esos son los ejemplos de doctrinas externas o rudimentos externos que los hombres ponen y que hacen a la gente. Por ejemplo, el pantalón. Si bien Dios nunca dijo que la mujer no se ponga pantalón, los hombres dicen que la mujer no tiene que ponerse pantalón. Entonces las mujeres que no se ponen pantalón creen que están haciendo la obra de Dios, cuando ni siquiera está escrito que no lo hagan. O cuando les dicen no te pongas maquillaje y no se ponen maquillaje, creen que están haciendo la obra de Dios, cuando ni siquiera está escrito que no lo hagan. O a los hombres cuando les ponen corbata para que sirvan y les ponen su uniforme y todo, y creen que están haciendo la obra de Dios porque están cumpliendo la doctrina del hombre, cuando ni siquiera está escrito. Entonces esas obras muertas hacen creer a los hombres que están en algo. O los ayunos, por ejemplo, ahorita a principio de año, el famoso, el de Daniel, muchos le entran, las iglesias le entran, empezando el primero después de la tragazón, empiezan con el ayuno. ¿Sí? Se atascan en la glotonería y ahora sí, hermano, vamos a ayunar bien santos después del pecadote que se tragaron. ¿Sí? Por eso no los escuchan predicar de la glotonería y mucho menos en los días festivos. Entonces,
entran con su ayuno y hacen el ayuno y oran todos esos días que ponen, que ellos mismos estipulan. Y eso los hace creer enfrente de Dios que son buenas personas porque están buscando a Dios. Si bien son obras muertas porque piensan que por esa obra son santos. Esas son obras muertas. Cuando tú piensas que por hacer ciertas obras, por eso eres un santo o un hijo de Dios. Y hay mucho de eso. ¿Sí? Los católicos hacen todas sus idolatrías y piensan que sus servicios en esas idolatrías o por estar rígidamente cumpliendo con las normas de la iglesia, ya con eso son santos. Y así, esas son las obras muertas que tienen la conciencia cauterizada y le hablas a esas personas y les dicen, no, tú eres un pecador. No, yo ayuné. Luego dicen que no oran como el fariseo, pero se justifican como el fariseo. Ayuno 21 días, oro mucho, busco al Señor, voy a la iglesia, sirvo en la iglesia, soy diácono, soy líder de oración, soy... cuántas cosas se han inventado ahora, ¿no? Y ya por eso, sí, hacen las vigilias y todo, y ya por eso se creen santos. Y cuando tú les hablas de que están en pecado, no. ¿Por qué? Entonces tienen que tener ustedes mucho cuidado de creer que son santos por las obras que hacen. Por eso Jesús nos limpia de la mala conciencia. Yo no soy santo por las obras que hago. Yo soy santo ¿por qué? Porque Dios me hizo santo. ¿Sí? Está gloriándose porque está agarrando. Sí, yo soy santo por esto. Y si ustedes se fijan en el cristianismo, la moda existe así. ¿Quieres santificarte? Uno de los predicadores que mucho la gente seguía, este señor Gigi Ávila. ¿Por qué lo seguían? ¿Qué obra hizo este señor que se hizo tan famoso por ello? Los 40 días de ayuno. ¿41? Yo nomás escuché que hizo un ayuno bien largo. Sé que llegó al 40, no sé si se le pasó la mano. Pero se hizo muy famoso por ello. Y de ahí para adelante, los que querían santidad, ¿qué tienen que hacer? Orar y ayunar. ¿Quieren santidad? ¿Quieren ser santos? Oren y ayunen. Las grandes batallas se ganan de rodillas y luego ponen fotos ahorita en el Facebook con las rodillas peladas ahí. No, la santidad no se alcanza por obras humanas. Me la dieron de gracia. Soy perfecto, puro y sin mancha porque así me hizo, no porque ayuné 40 días. Si bien después voy a ayunar después de la santidad, pero ya no es para alcanzar la santidad. Jesús no ayunó para ser santo. Él era santo y después ayunó. Entonces cualquier obra, todas esas cosas son asuntos de la ley, porque en la ley se hacían las cosas para ser santo. Y ahorita los hombres dicen que no viven bajo la ley, cuando en realidad practican las cosas, no exactamente las mismas cosas de la ley, pero utilizan el mismo método. Quieren alcanzar la santidad por medio de ayunos. Y luego, como no todos ayunan, no todos oran, pero ¿quiénes son los más espirituales hoy en día? Los que más ayunan y los que más oran. Y esos son la crema y la nata del evangelio. Pero ¿cómo los miras? Bien alzados. ¿Por qué? Porque agarran gloria de sus obras. No, yo estoy haciendo esto. ¿Yo qué gloria puedo agarrar de que el Señor me haga santo? Fue de gracia. No puedo gloriarme en nada. No puedo. ¿Sí? Justo y perfecto. No puedo decir que yo me hice perfecto por mis esfuerzos o por mis oraciones y mis ayunos. No. Es un regalo de gracia. ¿Ven la diferencia? Por eso es que en el evangelio, si bien practican la oración de fe y un evangelio de fe, después de que practican la oración de fe y hablan del evangelio de fe, se vienen a practicar todos sus rudimentos y todo ese tipo de cosas para alcanzar algo y se jactan por ello. Y luego vienen los testimonios. Fíjese, hermano, que yo hice esto y el Señor me trajo esto. Y luego ahí está, no, hombre, pues entonces voy a tener que yo también hacer esto para que el Señor me traiga esto. ¿Y qué están promoviendo? Un evangelio de ley. Un evangelio de obras muertas, donde la conciencia está cauterizada, que porque creen que de Dios van a adquirir algo porque están haciendo algo. El que pida algo de Dios lo va a recibir porque cree en Él. No lo va a recibir porque tú viniste y me ofreciste 5 días de ayuno, 7 días de ayuno para que el Señor te dé algo. Esto es, cuando tú tengas que dar testimonio, ¿qué vas a decir? ¿El Señor me lo dio? No, es que ayuné, hermano. El Señor me lo dio porque hice este y lo otro. ¿Y qué estás promoviendo con eso?
Estás promoviendo una herejía y al rato el otro que quiera algo ya no va a venir a pedir con fe. Va a traer un sacrificio. Fíjate cómo se mueven las herejías y la gente piensa que son cosas totalmente legales en frente de Dios. Y háblales que dejen de pecar. Lo primero que traen a memoria, ¿qué son? Sus muchas actividades religiosas. Es lo primero. Con una ocasión le dije a un predicador que se arrepintiera. Lo primero que sacó no es, ni siquiera me dijo, Jesús me perdonó de mis pecados. No, yo no voy a ser lanzado al infierno porque yo predico. Ando de aquí a allá y acá para acá. Me sacó todas las cosas que hace. ¿Qué era eso? ¿Entró al reino de los cielos por fe o por cómo quiere entrar? Por sus multitudes de obras. Pero luego los cristianos dicen, no es por obras y tienen todo el mundo como faraones trabajando. Pero no es por obras, hermanos, pero trabajen. No es por obras, pero ayunen 21 días. No es por obras, pero oren. Porque por la oración el Señor te va a contestar todo lo que quieras. No es por obras, pero tienen que servir. No es por obras, pero vénganse para acá porque vamos a tener vigilia todos los días. No es por obras, pero vamos a hacer este evento. Vamos a vender tacos, pupusas. No es por obras, pero sí. O sea, por un lado te dicen que no, pero por otro lado te cargan. Ándele, hermano, ahora le toca este talento a usted. ¿Sí? O sea, y engañan a los hombres y les hacen creer, les cauterizan su conciencia, entonces la gente está bien emocionada y cree que va camino al cielo porque está trabaja y trabaja como burro en la famosa iglesia. Estamos trabajando en la obra de Dios. Ve y pregunten los pastores cuál es la obra de Dios y qué les van a decir. Predicar el evangelio, evangelizar por allá, en fin, cualquier otra cosa, eventos aquí, que cada organización hace según. Es lo que van a decir. Si se encuentran algún entendido, les va a decir, la obra de Dios es que creas en aquel que la ha enviado. Por lo tanto, el que hace montones de eventos o servicios o sirve en cualquier manera, pero no crea en el Señor Jesús, no está haciendo la obra. Esa es la cauterización de la conciencia. ¿Cuál otro? Lavaos los puertos con agua pura. Bueno, ahora ya tengo en mi corazón y en mi mente la palabra de Dios. ¿Qué hago? Jesús dijo algo bien rico. Vosotros ya estáis limpios por la palabra. ¿Qué tengo en mí? Cuando yo la practico, por la fe en el Hijo de Dios y porque está en mí, me voy lavando. Pero ya la tengo en mí primero, o sea, no la tengo afuera. La tengo en mí ya está en mí. Y por cuanto está en mí, yo voy haciendo. Pero porque ya está en mí. O sea, si la palabra está en mi corazón y en mi mente, yo ya no tengo que esforzarme para amar a mi prójimo. Lo amo. La palabra de Dios está en mi mente y en mi corazón. Yo no tengo que ponerme freno a mi lengua. Ya está frenada. Porque el amor no hace nada indebido. No habla nada impuro o deshonesto. ¿Sí? Pero no, o sea, lo que quiero que vean es que no primero yo hago las cosas para santificarme. No, Él vino a mí, me santificó y de ahí fluyo para allá. O sea, yo parto de la santidad, no de la inmundicia, agarrándome santidad. Ese versículo que dijo muchas veces se agarra, bueno, pues estoy sucio y ahora predíquenme. No, si tú crees, el agua pura una vez que viene a ti te purifica. Ya. Como en el asunto de Pedro, porque luego sacan, no, pues es que Pedro dijo, báñame, no, y nada más te voy a limpiar las patitas, porque en ese instante las patitas estaban sucias. Los pies, pues, ¿sí? Estaban sucios. Eso significa que en tu caminar, tú te vas a ir encontrando cosas, porque vas creciendo. Un niño no sabe todas las cosas de la vida, ni cómo hacer todas las cosas de la vida. Pero mientras va creciendo se va topando con esas cosas. Chances hay que en esas topadas, no te pusiste diligente, no tienes un buen maestro, no confiaste en Dios, no creíste de corazón, te ensucies. ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo yo me limpio los pies y me los ensucié? ¿O cómo yo te limpio los pies y te los ensuciaste? Bueno, si yo te miro hacer algo que no es lícito, que no es conforme a la voluntad de Dios, y te dejo saber, eso no es conforme a la voluntad de Dios, te limpié los pies.
Normalmente a la una estoy limpia patitas, pero no les gusta. Dicen que es juicio. Ahora limpiar los pies es juicio. No. Cuando tú haces las cosas que no están bien, se te deja saber lo que hiciste mal y se te enseña cómo hacer lo correcto, se te limpió los pies. Tú vas y haces lo correcto, pies limpios. Por eso es que los pies, porque vas caminando. Sí, en el camino, pues lógico que te vas topando diferentes situaciones. Estás limpio, pero eso no es como los hombres digan, es el proceso de dejar de pecar. No. Si no me pongo diligente, sí voy a pecar, pero eso no es porque tenga que dejar el pecar, es porque no me puse diligente a abandonar completamente el pecado. ¿Sí nos vemos? Entonces, ¿entienden? La conciencia cauterizada, no estén creyéndose santos o pecadores por las obras que hacen. Si crees que eres santo es porque Dios está en ti y de ahí fluye. Porque si tú crees que, si Dios está en ti y tú crees que eres pecador, tú estás yendo en contra de tu propia naturaleza. Otro pecado innecesario. Son los que ya nacieron del Espíritu, por favor, nunca duden que nacieron del Espíritu. Si se ponen negligentes y perezosos en cuanto al camino se refiere, pues mínimo no destruyan lo que, pues la base, por así decir, de su relación con Dios. Si ya fue suficiente malo que no se pongan diligentes en su forma de vida, en su fe, y no hagan su fe permanente, pues mínimo no la arruinen por completo, ¿no? Porque hijos son hijos. Una cosa es un hijo obediente, así crema y nata, y otra cosa es otro que no es tanto, pero no dejan de ser hijos. Entonces es bien importante eso, que una vez dado, una vez hijos, siempre mantengan hijos. O sea, siempre crean que son hijos. Porque eso, la fe, una de las cosas que yo en mi camino encontré, que al yo creer, si mis obras eran diferentes a lo que el Señor había dicho que me había hecho, al yo creer lo que yo soy, producía deseo de eliminar lo malo que había hecho. Entonces eso vendría siendo como lo que el Señor me estaba enseñando en la mañana. El versículo de Isaías 55:1 habla: a todos los sedientos, venid a las aguas, y todos los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Y vino esa enseñanza a mí porque yo miraba a mucha gente haciendo multitud de obras para alcanzar la santidad, para alcanzar las promesas de Dios, supuestamente que ves que empiezan a decir que estás para ser bendecido, que para ser cabeza y no cola. Entonces miraba mucha gente concentrada, así como hablabas en los sacrificios, en las ofrendas, en se desviven para supuestamente para agradar a Dios mediante las obras en la carne, pero en el corazón no están entregados a la voluntad de Dios para hacer su deseo, que es vivir en santidad. Entonces Dios mira ese deseo que está en su corazón, pero lo están haciendo de la forma equivocada, y hace cuenta que lo que él me enseñaba, que el dinero es como lo que ellos están usando ahorita, es todas las obras, y lo que él quiere nada más es que crean en él. Amén. Porque es que el buscar de Dios, y yo sé que muchos lo promueven porque los predicadores se han encargado de eso, especialmente con el asuntito ese de la siembra y la cosecha, donde tráele a Dios tus 1,000 y te va a dar tus 10,000. Entonces han promovido mucho a lo largo de los años la recompensa de Dios por medio del sacrificio. Yo sé y entiendo que en los días antiguos la gente hacía sacrificio, la gente que seguía a Dios, pero por eso estamos hablando, estamos en un nuevo pacto. No es lícito mezclar el antiguo pacto, las obras del antiguo pacto con el nuevo pacto. Antes eran en la carne, ahora es en el espíritu. Antes, incluso desde Abraham, las cosas que recibieron, él las recibió por fe. Pero en el Nuevo Testamento la gente tenía que ofrecer sacrificios. En el Antiguo Testamento, perdón, ya después de Moisés, tenían que ofrecer sacrificios por sus cosas. ¿Sí? Entonces,
Quítense bien eso. Aparentemente, de repente, así como no es nada más una instrucción, es como una forma de vida. Que la gente ya está en automático a ofrecer ofrendas por lo que quieren de Dios. Y muchas veces inconscientemente lo hacen, ¿no? Pues voy a orar al Señor para que me dé esto, voy a orar para que... hacen cosas para que se obtengan el beneficio. Y no es así. Queden claros en eso, por favor, y no lo practiquen. Crean en Dios. Todo lo que quieras de Dios viene por medio de la fe. ¿Sí? Porque así es como Él lo estableció. La justicia, pues también viene. Y está escrito que si vivimos conforme a su voluntad, todo lo que pidamos, Él nos lo dará. ¿Sí? Y de hecho, cuando primero empezamos en Él, pues nos santifica, nos justifica, nos hace perfectos, pone su palabra en nosotros. Eso nos hace vivir conforme a su voluntad. ¿Sí nos estamos entendiendo? ¿Tienen preguntas? ¿No? ¿Todo está bien claro? Bueno, entonces ya no tienen excusas para dejarse llevar. No se dejen llevar. O sea, el pecado de repente les va a poner presión para que lo cometan. ¿Sí? Una de las cosas que en mi camino experimenté es aprender a separarse de las cosas que te nutren el pecado. Si tú encuentras cosas que te nutren del pecado, pues es sabio el apartarte de ellas. Si no te pongas así de pechito y de bravo, no, pues yo soy hijo de Dios y meto acá. No, te van a tumbar. ¿Ok? Mejor apártense de las cosas que pues les ocasione. Es como vamos a usar a los israelitas. Imagínate, ellos estaban en el desierto y tenían ganas de pepinos. Que vayan caminando por el desierto y se encuentren un oasis y una huerta de pepinos. ¿Qué van a hacer? Entregarle a los pepinos, ¿no? Entonces es lo mismo. Ustedes saben que de dónde el Señor los sacó. Si tú sabes que el Señor te sacó de X lugar, pues no te metas ahí. O de X condición. Ustedes saben las cosas que individualmente fueron sus deleites carnales. Pues no se metan ahí. ¿Sí? No hay necesidad. Si un día Moisés se tardó 40 años para regresar a Egipto, ¿sí? Tal vez un día tengas que regresar, pero cuando ya en realidad no estés gobernado por nada de eso. Pero mientras haya cierto tipo de gobierno, mejor alejados. ¿Ok? Porque si tu debilidad era el pleito, ¿qué crees que te va a topar todos los días? ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el propósito? Tu fe. Recuerda, tú ya no eres el carnal, el débil. Ahora tú eres amor, tú eres paz, tú eres gozo. ¿Eso qué pasa con los pleitos? Utilizo mi paz, mi amor y mi gozo para calmar la ira o apagar el fuego. Pero yo ya estoy utilizando lo nuevo que soy. ¿Ves? Ya no estoy pagando mal por mal. Ahora yo ya estoy pagando bien por mal, bien por mal, pero no por mi esfuerzo. Lo primero que tienen que creer y entender bien claro, que ustedes ya no son árboles de maldad. Ya no son un pueblo que fue hecho para vivir en pecado. A santidad fueron llamados. Y Dios es celoso. ¿Sí? Entiendan bien eso. Y recuerden, es individual. ¿Sí? Individual. No se midan con otros. No se dejen afectar porque otros no están siguiendo el evangelio. No, pues fulano de tal no está siguiendo y me estorba. No, el evangelio no está recargado. Tú puedes tener tu cónyuge en la casa y puede ser un demonio, pero la forma de vida que él lleve es su vida. La forma de vida que tú llevas es tu vida. Si él es árbol de espinos, tú eres árbol frutal, cada uno que dé su fruto. Si él es árbol de espinos y tú eres frutal y luego tú al rato usando espinas, ¿qué va a pasar? No os contaminéis por nada, ni por nadie. Cada árbol con su fruto. Así que ustedes saben pararse firmes. No, este es mi fruto,
y esto es lo que voy a dar. No le vas a decir a la persona, yo soy hijo de Dios y voy a hacer cosas. No, o sea, acá normalito, en tu interior, sabes lo que tienes que dar, nada más dalo. Los demás no tienen que saber, que vean tu forma de conducta y vida en frente del Señor. ¿Nos entendemos? Sí. ¿Estamos claros? Bueno, le dejamos ahí entonces. La paz y la gracia del Señor Jesús con ustedes. Esto fue Éxodus, Escuela de Discípulos, haciendo discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas que el Señor nos ha mandado. Visítanos en el internet en Facebook, Éxodus, Escuela de Discípulos, o por correo electrónico, uncamino@me.com. También visítanos en el 9 Lake Drive, en la ciudad de Round Rock, Texas, con teléfonos 512-215-1977 y 512-670-2201. Y recuerda, Radio Éxodus con la Escuela de Discípulos, miércoles y viernes a las 7 y a las 9 de la noche y domingos de 11 a 1 de la tarde. Éxodus, Escuela de Discípulos.